Buenas noches, amigos de Canal 33, las 9 en punto de la noche y comenzamos en directo, pero en este caso desde nuestro estudio en la calle Atocha, en el corazón de Madrid. Una nueva temporada, aquí arrancamos, Madrid en línea. Pues como siempre, una temporada que arrancamos ahora y nos llevará hasta finales del próximo mes de junio. Analizando la actualidad, como siempre decimos, bueno, pues con la tertulia más independiente y con nuevos formatos que les vamos también a ir presentándose. Quédense con nosotros, porque son 2 horas de televisión por delante, bueno, pues en la que analizamos, bueno, pues los contenidos, lo que está ocurriendo en Madrid. Como siempre, he hecho mano de mi compañero Adrián. Adrián, largo verano. Largo pero bueno, productivo, y ya estamos aquí de nuevo en una nueva temporada de Madrid en línea, un proyecto que repite y que seguirá muy pendiente y muy pegado a la actualidad, como no puede ser de otra manera. En este caso, en este primer programa, hoy 10 de octubre, vamos a centrarnos en esta crisis que atraviesa uno de los grandes partidos históricos en España, el Partido Socialista, pero también ampliaremos el debate a la actualidad general nacional. El terreno político sigue caliente, tal como lo dejamos en junio, y lo volvemos a recuperar ahora en octubre. En este caso, esta noche, tertulia de periodistas, abogados, que será todo un lujo, desde luego, presentar en unos minutos. Pues gracias, Adrián. Y vamos a presentarle estreno y doble estreno, en este caso una nueva sección o un nuevo personaje que nos hemos inventado, aunque existe en otros países y en otras ciudades. Lo hemos creado aquí, estará aquí todas las semanas, le hemos llamado el defensor del vecino, para intentar, mediante diálogo y mediación, solucionar aquellos conflictos que genera la convivencia en la gran ciudad, en cualquiera de las grandes ciudades de la periferia madrileña y, por supuesto, en Madrid. El defensor del vecino, que hoy ha estado en Leganés, conociendo problemas en las escuelas infantiles. Y fíjese por dónde. Trasladamos los problemas al ayuntamiento y esta misma noche, en directo, nos van a contestar la concejala de Educación, así nos lo ha asegurado, y contactaremos con ella. El defensor del vecino, una nueva sección, porque vamos a aprovechar toda la tecnología para hacerles partícipe de lo que hemos dado en llamar televisión total. Y, por supuesto, finalizaremos con nuestro rincón cultural, Adrián. Por supuesto, nueva sección, la que comentaba Enrique, del defensor del vecino. Iremos también incorporando algunas más para enriquecer el programa, pero no nos olvidamos de las buenas y de las que ya están. Ella es el rincón cultural, en este caso un autor. También nos presentará esta noche su novela, Está usted despedido. Es el título, lamentablemente es una frase que oímos mucho hoy en día, pero ya les adelanto que lo de dentro, la historia, no tiene nada que ver con ese titular. Tendrán que aguantar hasta el final de la noche para conocer más detalles sobre el libro que les presentamos hoy en Madrid en línea. Lo de Está usted despedido, cuando lo oía, buen título de un libro y una frase, como decías, lamentablemente bastante habitual. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Atención, Leganés, el defensor del vecino estuvo ahí esta tarde conociendo problemas en las escuelas infantiles. Nos van a contestar desde el ayuntamiento. Hacemos una muy breve pausa publicitaria y vamos de inmediato con esta nueva sección. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez.
Continuamos, 9 y 8 minutos de la tarde, y lo que les anunciábamos, pues esta nueva sección que estará aquí todas las semanas, hemos llamado El Defensor del Vecino. Hoy estuvimos en Leganés conociendo los problemas que denuncian las escuelas infantiles municipales. Nos van a contestar luego en directo desde el propio ayuntamiento, porque intentamos mediar, intentamos dialogar y buscar soluciones a problemas que decíamos que aquejan a la vida en la gran ciudad. Pero esto es lo que recogíamos, la opinión de los afectados de las escuelas infantiles de Leganés, pues esta misma tarde. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Canal 33. Bueno, pues les saludamos en directo desde Leganés, desde la escuela infantil, en este caso Jeromín. Y empezamos aquí esta sección del Defensor del Vecino, una sección, bueno, pues que será semanal, diaria, quincenal, mensual, depende de los problemas que exija la convivencia en nuestra ciudad. En este caso nos hemos trasladado a Leganés porque hay problemas con las escuelas infantiles municipales. Y vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo, porque además, y recordarán ustedes, el alcalde de esta ciudad, de Leganés, el socialista Santiago Llorente, ha manifestado en numerosas ocasiones que la educación es una de sus principales prioridades. Pues vamos a analizar con el AMPA, la Asociación de Madres y Padres de las Escuelas Infantiles, en este caso de Jeromín, pero también ocurre lo mismo en La Fortuna, qué es lo que está ocurriendo, qué carencias hay en las escuelas municipales infantiles de Leganés. Para ello están con nosotros, bueno, pues Yolanda, que es vocal de la Asociación de Madres y Padres del AMPA, y Jairo, que es su presidente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya hace tiempo venís reclamando más atención por parte del ayuntamiento a esta escuela infantil. Estamos en Jeromín, estamos ahora en directo, van a ser en nada a las 5:30 de la tarde. Bueno, ¿cuáles son las principales carencias de las escuelas infantiles municipales aquí en Leganés? Porque en este caso también afecta a La Fortuna, ¿verdad? Sí, en estos momentos el contratar a maestros y, bueno, educadores, profesores y maestros es la mayor carencia que tenemos, las bajas que no se cubren con tiempo y bueno, y queremos una estabilidad dentro de lo que es la escuela en estas escuelas. Jairo, una de las cosas, habéis llevado vuestra protesta, bueno, incluso al pasado pregón de las fiestas de San Nicasio, al pleno del ayuntamiento. Dicen, y ahora te lo pregunto a ti como padre, pero dicen que no hay nada más contundente que una madre por la educación de sus hijos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una madre y unos ciudadanos de aquí del municipio de Leganés
que más que nada van a ser el futuro de esta sociedad, ¿no? Y vemos que el alcalde pues no es su apuesta por la sociedad, una sociedad culta, educada, que tenga valores, que tenga principios. Eso no es lo que está buscando el alcalde de Leganés hoy en día. Entonces lo que queremos es que toda la población sea consciente de que esta escuela y las otras 2 públicas que hay del ayuntamiento son de todos, y que esto funcione significa que funciona la gestión de un ayuntamiento, que funciona la comunidad de vecinos que hay en cada distrito, y que sin el apoyo de todos pues lo vamos a perder, porque lo que vemos que lo que quieren dejar a perder esas escuelas, cuando se supone que todo está ya aprobado, todo tiene sus puestos. No pedimos que vengan 10 maestros más, pedimos perdón, que se cumplan las bajas y que se cubran las necesidades que tiene el centro. Y eso es un mínimo que lleva pasando durante 30 años y yo creo que se puede mantener, tampoco es tan difícil. Pues ahí está el AMPA, en este caso de la Escuela Infantil Jeromín, en Leganés, reclamando más atención por parte del ayuntamiento. Y fíjense ustedes, varias veces hemos entrevistado al alcalde de la ciudad, al socialista Santiago Llorente, y estas eran sus palabras, diciendo que una de las prioridades era la educación, y la educación de los más pequeños. Estas son sus palabras. Al final estamos hablando de una materia tan sensible y tan importante como es la educación. Sobre todo nuestros hijos estudian en los colegios, ¿no? Y que estén en condiciones, ¿no? Ese es un poco el... En Leganés tenemos más de 30 colegios, hay miles de niños todos los días en los colegios públicos, y para nosotros de verdad que es una prioridad. Hay cosas más sencillas de hacer, como por ejemplo pues mejorar y aumentar el dinero que dedicamos a becas, tener comedores escolares para niños de servicios sociales y evitar que nadie tenga ningún tipo de problema alimenticio. Eso, por ejemplo, somos capaces de hacerlo, bueno, pues sin un gran acuerdo con nadie, es decir, que sin desde duda el gobierno, una medida de calado social. Por supuesto, pero no tiene demasiada envergadura desde el punto de vista económico. Eso, por ejemplo, el verano pasado fue la primera cosa que hicimos. Se abrieron varios campamentos urbanos y con un programa de apoyo educativo, pues los niños allí desayunaban, comían, merendaban y en algunos casos se llevaban hasta la cena. Es decir, se da soluciones rápidas a problemas concretos. Menos mal que ya no tiene fuerza. Bueno, seguimos en directo prácticamente las 5:30 de la tarde aquí en Leganés. Problema en las escuelas infantiles municipales, nos hemos trasladado a esta de Jeromín. Yolanda, ¿mantenéis conversaciones con el ayuntamiento, con la concejala de educación? Bueno, hasta ahora mismo no, ninguno, ni no. De todos los plenos que hemos asistido no nos han querido atender, y sí que nos juntamos en el curso pasado con ellos y nos hicieron las propuestas, que es lo que demandamos ahora mismo. Vamos a intentar, ahora mismo estamos en directo y ustedes lo van a ver, bueno, pues llamar a Virginia Jiménez, es la concejala responsable de la educación pública en el Ayuntamiento de Leganés, y responsable también, pues lógicamente, de estas escuelas infantiles municipales. Voy a poner el teléfono en manos libres, lo van a escuchar ustedes mismos. Y le preguntaremos, bueno, pues qué está ocurriendo con las escuelas Jeromín y La Fortuna. Virginia Jiménez, concejala de Educación del Ayuntamiento de Leganés. Buzón Orange. La persona a la que llama no está disponible. Por favor, deje su mensaje después. Le dejamos el mensaje. ¿Qué mensaje le podemos decir? Hombre, pues si el alcalde dice que su máxima preocupación es la educación, un poquito de sensibilidad hacia los más pequeños, desde luego vamos a transmitirle vuestra queja. Y me comentabas antes, Jairo, bueno, pues que a lo mejor es que se presta demasiada atención al fútbol y poca a la educación, que es el futuro de nuestra sociedad. Sí, aquí el Leganés era de primera, pero nuestras escuelas son de tercera. Y creemos que el proyecto educativo que tenía aquí Leganés desde hace más de 30 años con las escuelas municipales se siga manteniendo. No queremos que se cambie nada ni que vaya, simplemente que se mantenga. Con eso nos vale. Que ha sido referencia en la educación estas escuelas y tiene que seguirlo siendo. Y los centros educativos públicos están para mantenerlos, y si no, que los cierren, pero que tenga esa voluntad de decir, no apuesto por la educación pública, así que no cuento con vosotros. Y si nos apoya, que nos apoye hasta el final.
Pues un alcalde que debería de velar por todos sus vecinos y en especial por los más pequeños, ¿no? ¿Qué pasos vais a dar ahora? Hombre, vamos a seguir con las movilizaciones que tenemos planteadas con todas las escuelas y vamos, hasta que no solucionen el problema no vamos a parar, ya que hemos empezado, más porque nos dio su palabra y entonces vamos a seguir. Bueno, pues lo oían ustedes, incluso cogíamos ese vídeo ya cuando había sido alcalde electo, Santiago Llorente, alcalde de Leganés, diciendo que la educación pública y de los más pequeños, bueno, pues era de su prioridad más absoluta y hace falta tener poca sensibilidad para tener estas dos escuelas así, en plena protesta que hemos querido hoy recoger y reflejar en esta sección que se llamará El Defensor del Vecino, que se llama El Defensor del Vecino, aquí en directo, en este caso en Leganés. Si queréis añadir algo más. No, yo creo que ya hemos dicho. Nada más, convocamos a todos los vecinos de Leganés que apoyen estas movilizaciones y que hoy a lo mejor no es su hijo, pero mañana puede ser. Y nosotros estamos aquí para que tengan una educación pública de calidad. Pues Jairo y Yolanda, muchas gracias. Ustedes ya han conocido el problema, prometemos trasladárselo al ayuntamiento y diremos que nos contesta. Desde luego, la concejala Virginia Jiménez ya sabemos que no atiende el teléfono. Si nos devuelve la llamada, se lo diremos. Gracias por la atención que nos prestan y en este caso desde Leganés en directo, muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos en directo aquí en Canal 33, Madrid en línea, 9 y prácticamente 19 minutos de la noche. Y fíjense ustedes, estrenamos esta sección, Defensor del Vecino, hemos trasladado la queja al ayuntamiento y la concejala de Educación, Virginia Jiménez, nos va a responder porque la tenemos en directo. Virginia, muy buenas noches y lo primero, muchas gracias. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, pues un problema, nos llamaron vecinos, hemos ido a conocerlo, creo que ustedes también lo conocen, que afecta, bueno, pues escuelas infantiles importantes en Leganés, La Fortuna y Jeromín, ¿es así, no? Sí, así es. Bueno, pero creo que se han tomado o se están tomando desde el ayuntamiento las medidas para solucionar el problema, ¿no? Sí, evidentemente el fallo que se ha cometido es que las bajas se empezaron a gestionar con lentitud y tardaron, pero indudablemente enseguida se tomaron las medidas necesarias. De hecho, en Fortuna solo estuvieron 2 días los niños de 3 a 6 años yéndose un poquito antes a casa. En cualquier colegio público de 3 a 6 años los niños no tienen colegio por la tarde. Vimos que era una de las medidas que menos podían hacer daño y ya digo, en Fortuna fueron 2 días, que indudablemente no tenía que haber sido ninguno, pero tampoco se ha cedido de los límites y siempre es así. Se ha hecho todo lo que se ha podido con toda la celeridad que nos daba la intervención, contratación y todos los poderes que van por encima. Virginia, en esta casa recordábamos que es una prioridad del alcalde, el socialista, bueno, Santiago Llorente, la educación pública y también la que afecta lógicamente a los más peques. ¿Eso sigue siendo así? Efectivamente, sigue siendo así. Además, todos sabemos que nuestras escuelas infantiles están cumpliendo la legalidad y están por encima en personal, porque se supone que por cada 6 unidades tiene que haber un auxiliar de aula y en este caso tenemos un auxiliar por aula, menos en la escuela de Jeromín y de Fortuna, que ahora mismo falta un auxiliar, pero es lo que estábamos haciendo. De hecho, en nuestra modificación de plantilla iban 5 maestras que iban a cubrir esas 3 faltas que había de vacantes y además iban a poner 2 correturnos porque sabemos que las bajas se cubren con tardanza y para evitar eso íbamos a tener correturnos, pero todos sabemos cuál es la realidad y que la modificación de plantilla no se ha llevado adelante porque una tras otra la oposición no la está dejando sobre la mesa. Pero están con ello y podemos tranquilizar en este caso a las familias y a los usuarios de las escuelas infantiles de Leganés de que el ayuntamiento está con ello y va a solucionarlo. El ayuntamiento no ha dejado de trabajar, indudablemente no al gusto de todos, pero se está trabajando todos los días y nosotros creemos que la solución está ya muy, muy cercana. ¿En fechas cuándo? No te puedo dar una fecha porque, como sabrás, bueno, no sé si tú lo sabes, pero el ayuntamiento es un puro protocolo. Yo no me puedo decir lo que va a tardar intervención en fiscalizar un expediente o contratación en agilizar el contrato, pero vamos, que ya es próximo e inminente la solución. Bueno, pues nos quedamos con eso de próximo e inminente y desde aquí seguiremos informando. Y yo, Virginia, una vez de nuevo, agradecer la celeridad en la respuesta, bueno, pues a esa demanda, a ese problema que existía. Gracias. Sí.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias, un saludo, buenas noches. Bueno, pues lo han visto ustedes. Conocíamos un problema, lo planteamos al Ayuntamiento y el Ayuntamiento, en este caso de Leganés, responde a través de la concejala de Educación. Esto es lo que pretende ser esa sección defensor del vecino con aquellos problemas graves, muchos de ellos, que afectan, bueno, pues en la gran ciudad a muchos de nosotros. Dicho esto, una brevísima pausa publicitaria y de nuevo, bueno, recordarles, me están diciendo mis compañeros, recordarles cómo contactar con nosotros, con el defensor del vecino, bueno, pues a través de nuestra página web, o hay varias formas de contacto que ahí están viendo en pantalla: teléfono, WhatsApp y correo electrónico. Cualquiera de esas tres formas es posible, o si no, directamente a través de nuestra página web. Ahora sí, dicho esto, hacemos una brevísima pausa publicitaria y de inmediato ya están los tertulianos situados. Adrián, comenzamos nuestra tertulia. Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarrero artesano de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amnistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana como hace 100 años. Os invitamos a venir a verlo. Bienvenidos a Directo al Súper, un programa de televisión grabado en vivo en supermercados ecológicos, el lugar idóneo para continuar con esta experiencia itinerante dirigida a todos aquellos a los que nos gusta comer bien y consumir de forma responsable. Y recuerda, esto es más que un programa de televisión, esto es una comunidad y se llama Directo al Súper. Un minuto para las 9:25 de la noche. Continuamos en directo en Madrid en línea tras el estreno de esta novedosa sección que les presentamos esta temporada, el defensor del vecino, en este caso dando importancia a los municipios del sur y un tema capital como es la educación, y hemos tenido por supuesto a la concejala de Educación y Servicios Sociales de Leganés, Virginia Jiménez, en directo. Dicho lo cual, la actualidad política pide paso, lo hará en nuestro debate, pero antes presento a nuestros invitados. Les comentábamos cosas nuevas, novedades en Madrid en línea, pero lo que funciona no hace falta cambiarlo, y a los 4 invitados de hoy los conocen de la temporada anterior. Tenemos un debate especial con periodistas, abogados, expertos en comunicación que nos van a ayudar a diseccionar lo que avanzamos en el sumario, la actualidad política, y vamos a estar muy pendientes de esa crisis que atraviesa el PSOE en las últimas fechas. Pero sin más dilación los presento ya. A mi derecha, Paloma Díaz, abogada y periodista. Muy buenas noches, Paloma. Buenas noches, Adrián. Un placer tenerte aquí. Ahora os pido un titular. No sé si hacerlo contrapeado o no. Os voy a presentar y luego os pido un titular. Ve pensando cómo calificarías esta suerte de situación que vive el Partido Socialista, ¿vale? Y eso nos servirá para arrancar y romper el hielo del debate. A mi izquierda, Fran Carrillo, experto en comunicación. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Adrián. Lo mismo, un titular. Aunque ya me lo has dado antes, me lo has avanzado. No sé si va a ser el mismo No. Vas a meditar otro, ¿no? Bien, continuamos. También lo conocen de la temporada anterior. Julio Llonar, buenas noches, experto en comunicación. Buenas noches, Adrián. Y otro Julio, también mítico, compañero e invitado a los debates, Julio de la Fuente, periodista y criminólogo. Buenas noches, Julio. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Y encantado de que estés también con nosotros en esta nueva temporada que da comienzo hoy, 10 de octubre. Lo dicho, vamos a empezar. Les pedía un titular, por ejemplo, Paloma, y luego entramos en debate, pero ¿cómo calificamos esta suerte de crisis o de momento, situación que vive el Partido Socialista? Lo preguntabas antes, me gustaba más la palabra que utilizabas de suerte, sí, que creo que es suerte para tanto para el Partido Socialista como para España en general lo que ha ocurrido,
porque por fin hay unos varones socialistas que sí que se van a levantar a favor de la abstención y por fin vamos a poder tener un gobierno, por lo menos eso espero. Entonces creo que es lo mejor que podía pasar ahora mismo, el mal menor. Se le daba al Partido Socialista la responsabilidad de la abstención, pero también se podía abstener Podemos. Sí, claro. Pero no se le presuponía, ¿no?, esa responsabilidad que sí al Partido Socialista. A lo mejor para algunos era un tanto injusto. Hombre, el Partido Socialista es uno de los grandes partidos de la historia de la democracia española, sí. Entonces a Podemos no le he visto gobernar todavía un país. Y creo que el Partido Socialista, dentro de que ha tenido sus cosas malas, también ha hecho grandes reformas en España y creo que es él el que tiene que gobernar junto con el Partido Popular, que es la fuerza más votada. Luego hablaremos de cómo podría darse esa situación de abstención, porque podría haber diputados socialistas que continuasen en el no es no. Fran, titular, para abrir el debate. El PSOE es un capítulo constante de amar en tiempos revueltos, que es lo que necesita ahora mismo el Partido Socialista. Yo no sé si tienen que coser, engarzar, unir, unificar, ¿sí?, ponle el infinitivo que se desee. Yo creo que el PSOE tiene un problema de comprensión del contexto. Simplemente hay gente a la que ya no llega, tiene un problema de penetración en sectores de 35 hacia abajo que todavía no han comprendido. Y en esas luchas, que pueden ser de familias, de bandos, de sensibilidades, de nuevo, que se ponga el concepto que se desee, parte también de no tener claro qué es lo que quieren a partir de una compleja identificación de ese contexto. El surgimiento de Podemos explica una parte, no todo lo que está pasando en el Partido Socialista. Y para empezar, que pongan una fecha para saber si o vamos a terceras o se abstienen. Yo le he pedido un titular, pero me ha hecho la noticia completa. Espero que no tenga más para decir. No, está muy bien. Seré más breve la próxima. Está muy bien. No, Julio. Yo voy a tirar de películas. Yo creo que el PSOE está a medio camino entre Golpe en la Pequeña China y Mago de Oz. Al final, aquí las cosas, hemos vivido la semana pasada un esperpento bastante llamativo, en el que por mucha razón que se pueda tener, en el fondo, y al intentar deponer a un secretario general cuasi golpista que parecía que tenía un acuerdo con los nacionalistas y entregar directamente España a cambio de un apoyo para ser investido él presidente, las formas que se utilizaron en esta especie de golpe, dimitiendo 17, luego no acudiendo 3, luego teniendo que ir medio desangrándose a un comité federal y cargándose la dañada imagen del PSOE ya por el camino, desmontando prácticamente lo que quedaba de partido serio, pues tampoco es de recibo. Entonces al final es una situación un poco agridulce, en la que no sabes tampoco decir si se ha actuado con justicia o realmente ha habido por ahí algún tipo de triquiñuela que tampoco terminamos de tener clara. Bueno, parece que por ahora hay cierta unanimidad en cuanto a la actitud del Partido Socialista. No sé si Julio la confirma o la rompe. Yo voy a optar más por títulos literarios que cinematográficos, y me pedías un titular y yo te lo doy con PSOE, crónica de una muerte, o mejor dicho, de una agonía anunciada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque todavía no se ha muerto, le queda bastante, ¿de acuerdo? Pero como ya decía Monedero, y no es porque lo dijera Monedero, hace unos años, pero parece que tenía razón. También lo hemos visto con el PASOK griego y también con otros partidos socialdemócratas europeos. Y decía lo siguiente, que el PSOE llegaría un momento que tendría que elegir entre el PP y el PSOE. Y en cualquier caso, quiero decir que el PSOE tendría que decidir entre Podemos y el PP, y en cualquier caso otro, ¿no? Estaría perdido, en cualquiera de los dos casos, ¿vale? Entonces, eso se está cumpliendo, yo creo que se está cumpliendo antes de lo previsto, y también quería apuntar lo siguiente, que todos están buscando un culpable, ¿no? En la crisis del PSOE, están buscando a Pedro Sánchez, otros dicen que son los varones, otros que son Podemos, otro que es la crisis económica, la crisis social. Y yo diría que si hay que elegir un culpable, esos son, entre comillas, los ciudadanos. Porque son los ciudadanos los que han ido rebajando la cuota de votos, elección tras elección, al Partido Socialista, desde el 40 y pico por ciento, 43% que tuvo en el año 2008, hasta pasar a un 20 y poco que tiene, 22 que tuvo las últimas elecciones generales. Y a cabo, es la gente
esa gente de centroizquierda, esa gente quizás sin tanta ideología definida, que ha ido perdiendo la fe en el PSOE porque le han ido engañando, sobre todo a partir del año 2000. No sé si os acordáis de aquel día en el Parlamento, en mayo del año 2000, en el que Zapatero anunció una serie de recortes que luego se vieron certificados con el cambio en el artículo de la Constitución sobre el déficit. Esa es la gente la que ha ido conscientemente empoderándose, podemos decirlo así, que es una palabra bastante de moda, y tomando conciencia de que han sido engañados porque les han prometido unas cosas distintas han visto unas cosas distintas a las prometidas, y por tanto yo creo que hay que mirar un poco más a la gente y menos a los líderes, a los movimientos, a otros partidos políticos para encontrar dónde está la causa de ese hundimiento. Esa línea descendente de sufragios del Partido Socialista, efectivamente, de hecho, los resultados de Pedro Sánchez pues han sido récords negativos. Fran, yo te iba a pedir, ¿esa pérdida de votos se explica solamente con el efecto Podemos? Eso sería quedarse en la orilla. Julio ha andado un poquito más, pero para ir abriendo el debate. No, explica una parte. Bueno, todo debate parte de una discrepancia, y yo discrepo de Julio, que la parte que se le ha ido al Partido Socialista sea el centro-izquierda. No, se le ha ido la izquierda. Se le ha ido la izquierda. O sea, el que realmente ha considerado que el PSOE ha abdicado de ser un partido de izquierdas, y ahí explica el surgimiento de un partido como Podemos, se le ha ido el verdadero pedigrí ideológico de esa izquierda hacia Podemos. El centro-izquierda, parte estará en el PSOE, igual otra parte se ha ido a lo mejor a Ciudadanos, pero no ha sido no, lo dicen las encuestas, los datos, es decir, Ciudadanos ha cogido una parte de ese centro izquierda que ha capitalizado una parte, digo una parte mínima, pero lo ha capitalizado, pero la otra se ha quedado en el Partido Socialista. Es decir, no ha sido por esa parte. Yo creo que el problema del Partido Socialista es que consideran que con el suelo electoral ya les vale. Sí. En diciembre, cuando obtuvo los peores resultados de su historia, se dijo que iba a entrar en un periodo de desierto en la que se iba a convertir en el PASOK. Y algunos decíamos que eso era minusvalorar la base social y sobre todo en la pertenencia emocional y de orgullo de mucha gente del Partido Socialista. Luego se dijo que en junio iba a haber el sorpaso y que Podemos iba a adelantar al Partido Socialista. Las encuestas a las 4 de la tarde, el famoso 26 de junio, ya lo anunciaban prácticamente. Al final se vio que el Partido Socialista de nuevo estaba por delante de Podemos. Y en diciembre, si hay terceras elecciones, el Partido Socialista volverá a estar delante de Podemos. Porque tiene algo que no tiene Podemos ni Ciudadanos, que sí tienen el Partido Popular y el Partido Socialista, que es infraestructura, tradición, pertenencia y sobre todo capacidad de movilizar en todos los rincones de España, hasta el último pueblo, a sus militantes y fieles. Igual es comparable, Fran, lo que hemos vivido ahora en las elecciones autonómicas gallegas y vascas, ¿no? Donde se ha habido una igualdad mucho más notoria. Hay elementos convergentes que pueden coincidir, pero yo haría una lectura un poquito más amplia. Entonces, el decir que ya el PSOE va a ser el PASOK o que va a ser otro partido residual de la socialdemocracia, yo considero que la socialdemocracia en Europa está en crisis. Has comentado antes que había perdido a los menores de 35 años. Sí, demográficamente, según el paso de tiempo. Pero no considero que eso iba a ser el PASOK. Claro. Es decir, una cosa es que haya Sí, el PASOK también tiene su mínimo, ¿eh? Mucho más bajo actualmente, también el contexto sigue existiendo. El contexto griego y el contexto español no es exactamente el mismo. La moral conservadora del votante español, digo conservadora no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de comportamiento, de resistencia al cambio, es mucho mayor. Entonces, creo que son elementos que hay que meter ahí. Evidentemente que ha perdido esa base, sobre todo joven, que se ha ido fundamentalmente a Podemos y a partidos nuevos, pero claro, es que yo soy un militante o soy un simpatizante o soy un cargo de Ciudadanos y Podemos y digo, vamos a ver, resulta que el Partido Popular, que está hasta arriba de corrupción, que sale cada día un escándalo nuevo, va a gobernar. Partido Socialista, que es un cachondeo que está haciendo el ridículo internacionalmente, como ha reconocido Susana y sus dirigentes, y es la segunda fuerza. Si en la época más compleja de los dos partidos tradicionales, si en la inercia en la que todo el mundo decía que se le podía rascar, todavía no se ha podido sobrepasar eso, es porque hay una estructura, una infraestructura, un sistema y una tradición que lo impide. Cuando todo eso se limpie, cuando el Partido Popular logre
hacer una transición hacia una parte más regenerada, el Partido Socialista pueda volver a ser un partido que no dé los escándalos ni del espectáculo que está dando, le auguro un mal futuro a los dos nuevos partidos. ¿Tú crees que todo vuelve entonces sí, siempre al origen? Mi teoría es esa, sí. Bueno, volverá al bipartidismo y volverá a ser los dos partidos hegemónicos como los 40 años de democracia que ha habido. Por aquí, Julio, Paloma. A ver, en principio yo estoy de acuerdo con Fran que aunque la estabilidad es la aliada tanto del PP como del PSOE, si realmente se forma gobierno y se sigue, van a ser capaces, no sé, el PSOE yo creo que no es un objetivo a corto plazo, yo creo que es más bien a medio o largo, de sobrevivir y sobrevivir bien. Tiene que hacer ciertas limpiezas, tiene que algunos colgajos de algunas amputaciones que no han terminado de funcionar bien, que si no se las terminan de quitar de encima, la cosa se les puede gangrenar y les puede ir a peor, pero creo que pueden ser capaces porque tienen organización, tienen estructura, tienen un partido como tal, frente a otras formaciones que acaban de salir, que son más bien un movimiento que responde a un tipo de actitud por parte de la ciudadanía y de un cansancio, que eso está muy bien, canalizarlo, pero luego estructurarlo y montar un partido es una cosa bastante más compleja y desmontarlo también. Con Ciudadanos lo puede tener un poco más fácil que Podemos a ese respecto, porque nos olvidamos muchas veces porque lo planteamos a nivel nacional, pero Ciudadanos viene de Cataluña con una estructura muy fundada en Cataluña, ya lleva unos años siendo institución, estando en las instituciones, ya de hecho ahora es la oposición como tal. En caso de que le pudiera ir mal, puede hacer un repliegue y luego volver a la carga, cosa que Podemos, si se le empieza a desmontar los chiringuitos y no tiene la estructura suficiente como para poder afrontarlo. Y simplemente una matización, lo habéis repetido los dos y no termina de ser cierto. No voy a justificarlo, pero los peores resultados de la historia del PSOE no los tiene Sánchez, los tiene Rubalcaba. Los tiene Rubalcaba, o sea, no los tiene Sánchez. Sí que es cierto que la diferencia son 2 puntos porcentuales, 21,2, 23... más diputados. Quiere decir el número de escaños, claro. Obviamente, vamos a ver, el número de escaños obedece al final al tema del reparto, pero a nivel porcentual... parlamentario al final hay que irse a los escaños. Pero el guantazo se lo da Rubalcaba de forma inexorable. Y Rubalcaba sin Podemos. Es decir, eso sí es sintomático. Por eso. Es decir, no podemos decir, valga la redundancia, que Podemos es el responsable de lo que le está pasando al PSOE cuando el problema le viene de mucho antes. Y ahí coincido con Julio, viene desde el momento en que Zapatero de alguna manera traiciona lo que la gente esperaba por parte del PSOE. Traiciona ese ideal socialista de preocuparse por las personas, introduce una serie de recortes que se podrán considerar que eran necesarios o no, lo que estamos viendo hoy. Pues pero ahí arranca realmente el problema. El verdadero izquierdista, el que se le ha ido, más que el centrista izquierda, es el traicionado. Hay voto no ideológico en este país, mucho más del que nosotros pensamos y cada vez más. Es decir, hay un porcentaje que antes se valoraba hace unos años y ahora no se ha vuelto a valorar en 1 millón de votos, pero yo entiendo que ese porcentaje se ha ido ensanchando cada vez más, que fluctúan antes era entre el PP y el PSOE y ahora pues quizá entre muchos partidos. El centro. Bueno, el centro ya siempre... ¿No? ¿Quién dijo aquello de que el centro era un punto y que no era un movimiento? ¿Existe el centro? Pues ¿Existe el centro? No, pues igual, vamos para acá. No digo porque hay un partido ahora que se puede considerar heredero del centro, entonces bueno, se puede debatir igual. Sí, bueno, Paloma, que tenías ganas de hablar, venga, te veo que has apuntado cosas, adelante. Yo creo que bueno, o sea, varias cosas. El contexto de los votos que se han ido, o sea, más allá de analizar el pasado y de dónde viene esta salida de votantes del Partido Socialista, que podríamos irnos a Rubalcaba, o muchos años atrás, sí. Yo parto y tengo la creencia súper asumida de que, en concreto, en España tenemos muy poca memoria. Se nos olvida nuestro pasado constantemente, y de ahí que siempre estemos repitiéndolo, y creo que se seguirá repitiendo. Pero me alegra que nazcan nuevas fuerzas políticas que puedan poner ciertas líneas rojas a estos dos grandes partidos, que sin duda a día de hoy darían la estabilidad a España, y es lo que realmente necesita España. Ahora, esto que comentáis de los votos que se han ido a Podemos, sin duda el votante que se va a Podemos es el votante del PSOE, el más radicalizado, ¿no? El de izquierda más radical. Sin embargo, creo que sí que queda
una gran parte de la militancia del Partido Socialista es que no son socialistas como tal, es que son socialistas muy de la izquierda y son muy pedristas y son los que mejor han acogido, esta es mi opinión, mejor han acogido este mensaje del Partido Socialista, que yo creo que la debacle comienza realmente cuando Pedro Sánchez, que no el Partido Socialista, porque este señor ha ido absolutamente por libre, empieza primero a copiar la campaña de Podemos, fomentando el odio al PP, y segundo, cuando se sigue ratificando constantemente en todas sus intervenciones en contra del Partido Popular, con ese único argumento, y da igual que fuera en la primera campaña que en la segunda campaña, siempre ese ha sido su argumento, con lo cual... ¿El argumento que te estás refiriendo, Paloma? El argumento del partido, el argumento de Pedro Sánchez ha sido fomentar el odio al PP y criticar la corrupción del PP en vez de tener una mentalidad un poco más estadista. Pero criticar la corrupción del primer partido imputado en la democracia española no está mal, no es mala idea. Si es tu único mensaje, no me parece suficiente. Sí. Me gustaría que los partidos dieran un poquito más. Si tu único mensaje es fomentar el odio a Rajoy, al Partido Popular, a mí me cansa. Prefiero escuchar más propuestas como las que puede tener Podemos, que me gustarán más o me gustarán menos, o las de Ciudadanos, que me gustarán más o me gustarán menos. Además, Paloma, tú estuviste con nosotros siguiendo con Julio Llonar ese debate de la segunda vuelta, por así decirlo, que vivimos en junio. ¿Te pareció entonces que las intervenciones de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del Gobierno, eran carentes de contenido? Es decir, no había mucha propuesta. Creo que estaba muy enfocado, el segundo debate estaba muy enfocado en contra del Partido Popular, y por primera vez vi sí que acertaba en la oposición en ese segundo debate, yendo contra, como diríamos, refutando las ideas de Podemos. Pero ahí es la primera vez que yo le veo realmente dirigirse a su verdadera oposición en campaña, que era Podemos. Mientras tanto, se ha llevado ha mantenido todo lo que ha podido, y lo que no ha podido retener sí que se ha ido a Podemos. Y es lo que nos queda ahora. De hecho, los pedristas son los que no quieren, obviamente nadie dice que queremos ir a elecciones, pero por supuesto que los pedristas son los que, si se mantienen en el no, bloqueando el país, se mantuvieron cuando tuvimos la oportunidad hace apenas un mes, y por supuesto se van a seguir manteniendo ahora. Creo que solamente los estadistas y los verdaderos socialistas que forman parte de este gran partido son los que han puesto las cartas encima de la mesa. Aquel socialista que no quiere a Mariano Rajoy no es estadista, es bloqueador, por así decirlo. Creo que no es una cuestión de que... Es que ese es el tema, no es una cuestión de contextos o de otra cosa, es una cuestión de mensajes. Si tu mensaje es no por Rajoy, pues te tengo que decir que Rajoy es la fuerza más votada, que nos gustará más o menos, que por suerte hay un partido que es Ciudadanos que ha intentado acercarse. Sí. Tu Partido Socialista intenta acercarte. Vamos a intentar hacer un ejercicio de madurez y decir, Rajoy es la persona que han votado. Entonces, ahora, eso es irrefutable, hagan las elecciones. Perfecto, vamos a intentar llegar a un acuerdo, y no el no por el no, sino intentar hacer reformas en justicia, reformas en educación, reformas en interior, o sea, reformas que necesita nuestro país con los dos grandes partidos, que de verdad que no se alejan tanto si hablamos de España y en vez de posiciones. Entiendo un poco que lo que pides, Paloma, ya para terminar, enseguida le doy paso a Fran, es salir de ese letargo en el que vive España últimamente, ¿no? Totalmente. Bien, Fran, adelante. Voy a hacer de abogado del diablo. Sí. Yo hago de abogado del PSOE, tiene tela, pero... porque claro, yo lo dije también ayer en el debate Trump-Hillary, digo, hay que intentar aislarse un poco de los prejuicios que podemos tener de Trump y analizar el debate en clave de debate, porque es que si no, cada cosa que haga Hillary le damos un punto y Trump, pues esto es igual. Una cosa es que no nos guste el proyecto que tenía Pedro Sánchez de hacer una ensalada de partidos para tener un acuerdo de investidura, que no de gobierno, con apoyos puntuales, que por cierto ya los tenía. Ya tenía el acuerdo con Podemos, ya tenía el acuerdo con Convergencia, tenía el acuerdo con Esquerra y tenía más o menos el acuerdo cerrado con PNV. Faltaba los documentos. Pero estaba más cerca el PNV que Esquerra. Pero la última información que yo tengo es que estaba más cerca Esquerra que el PNV, aunque al final se iban a sumar los dos. Pero bueno, que en esa ensalada, o como decían, en ese gobierno Frankenstein que iba a hacer, yo particularmente no lo comparto desde el punto de vista de la estabilidad, porque al final te falla un partido y a tomar por saco todo, presupuestos, etc. Pero, por otra parte, hay que entender que él hacía dos cosas: lo que el comité le había dicho que hiciera y lo que sus militantes y votantes le habían pedido que hiciera. Que fuera en contra de la estabilidad
del concepto de estadismo y tal, es debatible. Pero él, toda la posición que ha tenido desde el 20 de diciembre, y yo no la comparto desde el punto de vista de alejado, hasta ayer mismo, es lo que el comité de su partido le ha ordenado y lo que sus militantes y bases le han pedido. Entonces, en el sentido ha sido coherente. Es decir, no nos gusta, vale, pero ha sido coherente con lo que le han pedido. A partir de aquí se puede decir, si la alternativa de la gestora, de lo que está pasando, que yo no veo claro que se vayan a abstener. Todavía no tenemos fecha, todavía no lo han dicho claro, e igual vamos a terceras elecciones. Bueno, al final, este o no Pedro Sánchez, luego lo preguntamos. Podemos ir. Así que lo que digo es que una cosa es lo que nos guste y otra cosa es que hay que ponerse en la piel del representante político y saber que lo que está haciendo igual obedece a un mandato que se le ha dado y a un cometido que se le ha dado, militantes, votantes y comités. Has hecho una buena separación, Fran, y necesaria también. Es verdad que decía Pedro Sánchez que si algo había aprendido de sus padres es la palabra, y de incoherencia no se le puede tachar al que era secretario general de los socialistas hasta hace unas fechas. Eso refuerza, brevemente, y le paso la palabra a Julio Llenar, eso refuerza la figura de un líder, en este caso la de Pedro Sánchez, supuestamente a una opción de presentarse de nuevo a las primarias. Si además dice que él en una votación de investidura de Rajoy dirá que no, aunque su partido diga que sí, y que él seguirá diciendo que no, por cierto, junto a Iceta y otros fieles, sí. A mí eso me da a entender cierta firmeza. Ojo, en política no hay que ser coherente y vender la coherencia como un mantra espectacular. Oiga, el contexto cambia. O sea, tú puedes pensar una cosa hoy y mañana el contexto cambia y decir, la coherencia está para lo que está. Triangular, que se llama, ¿no? Claro, sí, cuidado con el tema de no, es que en la política hay que ser coherente. Bueno, depende para qué y sobre todo por el tema del contexto. Pero en este caso demuestra firmeza. Digo usted, yo es que no creo que este señor deba gobernar. Y yo prefiero, porque el sistema es parlamentario y así lo obedece, intentar, con otras fuerzas parlamentarias, encontrar una alternativa. Es totalmente legítimo y lícito, cosa que yo no comparto, pero bueno, es legítimo. Bien, Julio Llenar y luego Julio de la Fuente. Hay varios temas a tocar. Por uno, estábamos hablando del tema de la huida que estábamos hablando antes de votantes, si habían ido a Podemos, no habían ido a Podemos o dónde estaban. La última intención de voto que tenía Podemos, al final estaban cerca de un 10%. Todo ese voto... Esta semana, la pasada, hoy estamos al lunes, la semana pasada, cerca de un 10%. 9,8 parece. Esa intención de voto realmente no está reflejando esa huida del socialismo, en plan las ratas abandonando el barco y yéndose a buscar otro... no estoy llamando a nadie rata dentro del PSOE, es una comparativa visual, nadie está intentando abandonar el barco mientras se hunde, creo que al PSOE le queda todavía partido para rato. Bueno, tampoco es una comparación, dado los juicios de estas semanas, muy acertada. Por otro lado, tenemos también a Ciudadanos como formación de la que podemos decir que, mirando en su interés particular, teme más unas terceras elecciones que un nublado, realmente... Puede incluso ser marginal, ¿no? No creo que vaya a caer tanto, no creo que vaya a caer tanto, pero sí que es cierto que unas terceras elecciones después de las elecciones gallegas y vascas, que todos podemos entender que no son extrapolables, pero dan una imagen de cara a ciertos medios que la han sabido aprovechar de debilidad y de ataque, se puede entender a la perfección que tú no quieras presentarte a unas elecciones en la situación en la que estás. Con lo cual, esa estabilidad se podría dar en el gobierno. Yo creo que ahora mismo tenemos a un Rajoy empoderado, podemos utilizar esa palabra también, en la que no va a pedir solo un apoyo o una abstención al tema de la investidura, va a ir a más y va a ir a tengo unos presupuestos que ya están caducados y alguien me los tiene que reeditar y ya que te pones en esta situación no te vas simplemente a extender, sino que me vas a apoyar unos presupuestos y le vas a dar estabilidad al país. Y oye, sigo teniendo yo la sartén por el mango, porque si te pones tonto con estos presupuestos tengo otros el año que viene. Y en cualquier momento puedo romper esta situación en la que ninguno de todos estamos cómodos, nos vamos a elecciones, tú eres el culpable y ojo, ese discurso al PP le ha funcionado bien y le va a volver a funcionar y lo puede convertir en una primera fuerza mucho más difícil de batir para el resto de las formaciones de lo que estamos ahora. Y no pensemos que todo es al 20 de noviembre salvar la investidura y a partir de ahí todo van a ser cantos bonitos con liras y similares, ¿no? Nos viene una legislatura que para que sea larga, para que a los partidos... Por cierto, 20 de noviembre.
además, para que los partidos les vaya, a 2 de ellos les pueda permitir reflotar, vamos a tener que hacer, sobre todo los políticos van a tener que hacer un encaje de bolillos bastante interesante, y ahí el juego de la coherencia por parte de muchos va a ser bastante llamativo. A mí no me gusta hacer futuribles, Fran, perdona, pero quería hacer un... ¿Por qué? Porque vemos cada mes que pasa una cosa tan distinta que a mí cuando me preguntan amigos que están ajenos a la política qué va a pasar, yo ya digo, no quiero ser un pitoniso porque esto es impredecible, impredecible totalmente. Bueno, sobre la situación presente del PSOE, yo sí quiero apuntar ciertas cosas que no me quedan, no estoy a gusto con lo que ha dicho Paloma, ¿no? Por ejemplo, yo quiero rebatirte la figura de Pedro Sánchez. Nos retrotraemos, si quieres, hace 2 años, a julio del año 2014, y Pedro Sánchez precisamente se presenta a esas primarias como una persona moderada, porque Madina era otro personaje quizá visto por la derecha como más izquierdoso, más radical, y ya no digamos Pérez Tapia, ¿no? Quiero decir, Pedro Sánchez viene de un mensaje más centrado, viene de un apoyo de Susana Díez, que vimos que rompió el pacto con Izquierda Unida para irse con Ciudadanos. ¿Qué hizo Pedro Sánchez después? Porque apuntaba a alguien que también que había hecho pues una campaña, como decías, de odio absoluto al PP, pero yo creo que solo le llamó ruin en un debate electoral. Quiero decir, visto ahora que tú apuntabas antes... Indecente, y el otro, es verdad, y Rajoy le respondió como Ruiz. Y Ruiz. Ruiz, le dijo, efectivamente. Bueno, te puede parecer gravísimo, pero comparado a otros debates como ayer vimos el de Hillary y Trump, pues esto es peccata minuta. Quiero decir... Yo firmo los debates americanos aquí. Y yo también, lo estábamos hablando antes con mi tocayo y lo firmo totalmente porque esa libertad que vimos ayer de tiempos y de por haber cercanía... trabajado en los 2 ámbitos, todo, pero además que te lo traigo todo. Sí, yo también, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero volviendo al tema, yo creo que con todo lo que estamos viendo judicialmente esta semana, con lo que hubo y con lo que habrá, yo creo que llamarle indecente pues no es muy grave, si a eso te refieres. ¿Qué hizo Pedro Sánchez después de intentar después de las primeras elecciones, ¿no? De la primera vuelta que decía Adrián, sí, pues intentar pactar con Ciudadanos, es decir, siguiendo las directrices del Comité Federal y poniendo muy nervioso a Podemos porque le descuadró totalmente su estrategia, ¿de acuerdo? Porque ya se veían en ministerios y tal, de verdad que ha sido para mí uno de los grandes fallos y que lo analizarán los expertos y politólogos que ha tenido Podemos desde su existencia, ¿vale? ¿Qué hizo después? Después, si os acordáis, después de la segunda vuelta, en junio, Pedro Sánchez dijo que él no quería elecciones, que sería parte de la solución, dando a entender una abstención condicionada de alguna manera. ¿Qué pasa? Que luego cambió. Luego cambió porque aquí la clave, yo creo que la clave de los últimos meses ha sido el concepto de las bases, de los militantes. Esa figura que quizá no habíamos contemplado hasta, pues no hasta la llegada de Podemos, sino hasta la movilización general de la ciudadanía de los últimos años. Eso ha sido clave para estratégicamente mantenerse en el sillón o aplicando la coherencia, ha llevado al pedrismo, lo que dices tú, a posicionarse ante esas posiciones. Les presentábamos al inicio de este programa, que era el inicio de la temporada, novedades, pero hay cosas que no cambian, como son las pausas para publicidad, y dentro de nada hacemos una. Pero antes, para dar hilo a lo que vamos a continuar después de esta pausa, es un poquito cómo continuará el Partido Socialista, qué pasará, qué no pasará, terminará Susana Díaz siendo la número 1. Muy, muy breve, porque nos vamos a publicidad. Paloma, ¿tú qué auguras dentro de la casa de los líos política que llaman, no? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. La verdad, lo que sí sé es que... O incluso puedes apostar que vuelve Pedro Sánchez, eso sería fuerte. Hombre, yo sí que creo que volverá y todo puede cambiar en muy poco tiempo, desde luego,
Lo que sí que considero es que Fernández tiene ahora una posición muy complicada y si llega Sánchez y Sánchez es votado por la militancia, creo que es indiscutible su posición. No habrá más. Susana está ahí presente, ¿no? Susana verá. Fran, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Es que ¿Qué hay tanta piensas? incertidumbre que es verdad que es que arriesgarse y dar un pronóstico... Es complicado. Hombre, siempre podemos apelar, como hacen los demoscópicos, que siempre tienen una palabra para explicar sus cosas en las encuestas, que es la volatilidad, ¿no? Pues podemos decir que nuestras opiniones también tienen un cierto riesgo de volatilidad, por tanto, si lo que decimos ahora luego no se cumple, pues podemos apelar a ellas, ¿no? Pues si digo la verdad no lo sé. Igual Susana González, Susana Díaz, acaba siendo presidenta o acaba al final los antisusanistas, que no son pocos, hay que recordarlo también, ¿no? Claro, acaban imponiéndose. No olvidemos que a día de hoy ya está Pedro Sánchez fuera, se ha montado una gestora, sigue la incertidumbre, se abstendrá o iremos a terceras elecciones. Es decir, lo mismo que hace 3 semanas. Yo creo que el Partido Socialista, y lo digo de hace ya mucho tiempo, debería, y en este caso no por tema de estadismo, que también, por cierto, no sé si ha inventado una nueva corriente, el pedrismo, porque yo no lo he leído en ningún sitio, pero me la apunto. O sea, el pedrismo. Sí, no, lo he leído. Yo no lo he leído en ninguna, pero está bien, Sí, pedrismo. Los pedristas. Igual nos sorprendéis Paloma la creadora, ¿no? No sé. Pero quiero decir que el PSOE le vendría, lo que mejor le vendría es, vete a la oposición. Que el PP va a estar en una legislatura seguramente corta, no a 4 años. Hace una buena oposición, desgasta al partido del gobierno, que ya sería la segunda legislatura. Salida, ¿no? Claro, España no volverá a revalidar a Rajoy otra tercera legislatura, no sé si al PP, pero a Rajoy seguro que no. Y si haces una buena oposición, te puedes quitar primero a Podemos de un lado, es decir, haciendo una buena oposición de Podemos, que Podemos, no olvidemos, es menos parlamentario y menos institucional que el PSOE, que tiene trayectoria de institucional y parlamentaria y se maneja mejor en esas lides, puede quitarle en ese sentido ese apoyo social que tiene ahora mismo Podemos. Hace una buena oposición y dentro de 3 años vamos a ver lo que pasa. Entonces, para mí sería lo que el PSOE debería hacer. A partir de aquí, lo que diga el señor Fernández o la señora Susana Ojo, Díaz. que los tiempos tienen que permitir todo esto, que es que se nos olvida Hay que jugar con eso, efectivamente. que los tiempos están en nuestra contra. Pocos. Pues quedan y poquísimos. no sé si salen las cuentas. El rey va a hacer la consulta en un día seguramente. O sea. Al Julio, final, que nos vamos a publicidad. Nos vamos a rápidamente. Al final, el tema, hay una cosa que no hemos mencionado y es que Susana tiene un sobrenombre y Susana es Susana la heredera. Es decir, Susana es una persona que heredó el gobierno de Andalucía sin presentarse a unas elecciones, heredó el PSOE sin presentarse a ningunas primarias y cuando finalmente se presenta a unas elecciones obtiene uno de los peores resultados del PSOE y ahora estaba buscando de alguna manera pues heredar el PSOE también, intentando no pasar también por unas primarias. La figura de Susana está bastante tocada en general, incluso dentro del propio PSOE, lo tiene bastante difícil. Respecto a la supervivencia del PSOE, lo decía antes, la estabilidad es la aliada del bipartidismo, en este caso del PSOE y del PP. Se dice clásicamente que la oposición es muy fría, las instituciones son muy frías. Es decir, al final son unas cosas alejadas de la ciudadanía en la que trasladar toda la burocracia que se hace dentro es muy complicada, a la que las maquinarias políticas del PP y del PSOE le pueden sacar mucho provecho y a la que Podemos previsiblemente no va a saber sacárselo porque no se lo ha sabido sacar en las instituciones en las que está y le puede pasar factura. Cuanta más tranquilidad y más larga sea la legislatura, peor para las formaciones emergentes y mejor para ellos que se pueden reforzar. Julio La Fuente, te pido brevedad. Sí, tú pedías un pronóstico. Yo creo que a Pedro Sánchez no le van a dejar presentarse a las primarias porque no han llegado a dar ese, entre comillas, golpe de Estado para que luego otra vez se presente a las primarias. No le van a dejar, lo veremos la fórmula, veremos al candidato independiente que se hablaba de Gabilondo, lo veremos, pero no han llegado a este camino para volver atrás. Pues claro. ¿Quieres un candidato para el Partido Socialista? Si es breve, sí. Josep Borrell. Bueno, pues ahí queda, apuntado el nombre. Además que está últimamente muy de moda. Hacemos una breve pausa, unos consejos y enseguida estamos de vuelta para encarar la recta final de este primer debate de la segunda temporada de Madrid en línea. Hasta ahora. ¿Te gustaría aprender magia y impresionar a tus amigos? Bienvenido al mundo mágico de Magicaland.
Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro. Dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Tres minutos pasan de las 10 de la noche, continuemos en directo desde los estudios de Atocha, de Canal 33, en el corazón de Madrid, y debatíamos sobre esa salud del Partido Socialista en este primer debate de la segunda temporada de Madrid en línea. También queremos encarar la recta final preguntando si se mantendrán esos ayuntamientos del cambio, se retirarán apoyos. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, sin ir más lejos. ¿Aguantará Manuela Carmena la legislatura entera, sí o no, tal y como está la situación nacional? Pero no sé si tenemos algo más que agregar a lo que estábamos hablando. Terminamos y pasamos a esa última fase, por aquí. ¿Se nos había quedado algo? ¿Sobre el Partido Socialista? Pues yo creo que mucho, hablando toda la noche, pero ya está bien. Un partido de 130 años, en fin, que recojan la ropa, que se vayan a la oposición, que hagan buena oposición, que será el camino más corto para volver al gobierno. Pues venga, Fran, empiezo contigo con este segundo tema para encarar la recta final. La pregunta directa, ¿ves a Manuela Carmena toda la legislatura? Sí. Sí, porque esos apoyos no se van a tambalear según en qué situaciones ocurran en otras. Estamos más cerca de unas nuevas elecciones municipales que de lo contrario. Creo que va a acabar sumando. Otra cosa es que pueda revalidarlo y está siendo coherente. La gente le critica, por ejemplo, la nueva apertura de la televisión o de la radio municipal, que por cierto va a costar más dinero de lo que han anunciado. Bueno, hay que entender cómo funciona ese tipo de partidos y con esa ideología. ¿Qué cifras manejas para...? Estamos hablando de entre 6 y 10 millones de euros al año. Hombre, creo que en Madrid, que tiene otras necesidades más perentorias que poner un canal municipal de radio, creo, pues destinar ese dinero a hacer propaganda municipal me parece que no es la prioridad, como tampoco lo es reabrir la televisión valenciana en aquella comunidad cuando hay otras prioridades, por ejemplo, con el tema de la dependencia, donde ha recortado el gobierno de Oltra y Ximo Puig, o con el tema de los barracones en educación, donde también han recortado para luego abrir la televisión valenciana. Es decir, son partidos que creen en la propaganda, que creen que el medio es el mensaje, que creen que a la gente hay que dosificarla en la doctrina, hay que persuadirla y seducirla, y a partir de aquí, en ese sentido, saben que la propaganda es un grandísimo medio para seducir. Por tanto, ¿qué necesitaba el ayuntamiento más allá del boletín, más allá de las acciones, más allá de ir a las tertulias? Su propio canal. No era bastante el que tenía, hay que crear otro. Crear otro con una persona que lo va a dirigir, que era la que estaba al frente de un programa de televisión donde defendía el régimen venezolano. Con personas que van a estar ahí que defendían dictaduras como la cubana. Bueno, no pasa nada, pero es que ese es el dinero de todos. Es que es el dinero de todos los madrileños. Y en Madrid hay problemas de limpieza, hay problemas de seguridad, hay problemas de trabajo, hay problemas en las que muchos museos, porque no se pueden revalidar o renovar ciertos contratos, cierran.
¿Por qué no hay dinero? Y resulta que sí hay dinero para abrirte una emisora de radio para hablar de tu propaganda. Bueno, es coherente con su ideología, pero me parece abominable. Y no me digan, lo hace también el PP, de todos los partidos. Yo soy un gran defensor del cierre de las televisiones autonómicas, porque son canales de propaganda. O se reforman, me da igual, digo todas las televisiones autonómicas, o se reforman, o ha pasado algo porque en Valencia desapareció en su momento la radio y televisión autonómica valenciana, no pasó nada. Y ese dinero se puede destinar para otras cosas más productivas y más perentorias. Por tanto, creo que va a acabar la legislatura, pero dudo mucho, salvo una campaña nefasta por parte de los partidos alternativos, que pueda revalidarlo. Julio Lafuente, te he visto discrepar, por lo menos gestualmente. Hombre, vamos a ver, yo si quieres te respondo a tu pregunta y luego hablamos la inicial, ¿acabará Manuela Carmena o no la legislatura vamos a ver, como alcaldesa de Madrid? Yo creo que también, en eso comparto con Fran, ¿por qué? Porque no hay una alternativa viable. Hay cantos de sirena, hay alguien que los oye o por lo menos se deja querer, que todos sabemos quién es dentro del Partido Socialista de Madrid, pero realmente eso no deja de ser un globo sondas, un poco para desestabilizar la situación política, porque a ver, no nos vamos a engañar. Es verdad que ahora los varones socialistas, y volviendo al PSOE, odian más a Podemos que al PP, pero están gobernando con ellos. Están gobernando con ellos en comunidades presididas por críticos del Partido Socialista, por ejemplo en Valencia, ¿vale? Por ejemplo en Aragón, por ejemplo en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, no es que estén gobernando, pero facilitarán el gobierno también de Extremadura. Es decir, que podemos jugar a los cromos, pero al final nos salen los mismos resultados. Es decir, nos apoyáis porque somos de izquierdas en los ayuntamientos llamados del cambio, desde el PSOE, como han hecho en Barcelona y están haciendo en Madrid, sin entrar en el gobierno, que a lo mejor entran, y me cedéis el apoyo en esas comunidades autónomas que estamos hablando. La verdad que es un trato que no le veo problema en los 2 años y medio que quedan para las siguientes elecciones. Sobre ya que ha abierto el tema el compañero de la radio municipal, que no es una tele, por cierto, que la tele la creó Gallardón y tal, y fue con la crisis, acabó. Tiempo al tiempo. A lo mejor está todavía la señal. ¿Qué se pierde ¿Qué se ha perdido con Canal Nou? Pues para muchos valencianos se ha perdido tener una televisión autonómica en el idioma de natal de muchos de ellos. Una matización que solo se daban en valenciano en la mayoría de las ocasiones los telediarios. No era toda la programación. No era toda la programación, el argumento hacia la lengua tampoco. ¿Qué se ha perdido? Propaganda. ¿Qué se ha perdido? 500 puestos de trabajo, por ejemplo, de periodistas. Será porque yo soy periodista y por eso lo comento. En Telemadrid, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? 600 y pico empleos. Sí. También o era considerada por muchísima gente como un medio de propaganda. Ahora parece que está cambiando. Y TV3 tiene 1000 y pico periodistas y 1.000 millones de euros de presupuesto. Por supuesto. ¿Qué podemos hacer con ese dinero? Y además tiene muchísimos canales, y eso a lo mejor sí que se pide un poco de austeridad, porque no puede ser que una comunidad tenga solo un canal, que a mí me parece lo correcto, y no tener 3 o 4 que tiene ¿Tú crees que Madrid necesita una emisora de radio? Yo creo... ¿Con presupuesto municipal? Ver, yo lo que te voy a decir es que... No, dime sí o no. ¿Tú crees que la necesita? Porque yo acabo de llegar yo lo que te puedo comentar a este programa y me he encontrado una calle absolutamente lamentable desde el punto de vista de la suciedad. ¿Crees que Madrid necesita en eso podemos estar de acuerdo y podemos priorizar las inversiones, pero esa cadena ya existía. Y las cifras que manejas, pues a lo mejor las conoces porque tienes fuentes dentro del funcionariado, dentro del ayuntamiento, correcto, que te las indican, pero del millón que se presupuesta para el próximo año en la radio, a los 6 a 10 millones que comentas tú, no sé dónde salen. Luego si quieres, me lo detallas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedes decir que la radio de Madrid... va a ser un elemento de propaganda si todavía no ha empezado, ¿de acuerdo? Por la selección de personal. Pero por la selección de personal tú puedes
en un régimen, un régimen democrático como en el que estamos, vetar a una persona porque hizo un programa en el que en ese programa se defendieron determinadas ideologías? Pues yo creo que no. Creo que el sectarismo es precisamente eso. O es que tenemos que hacer un casting general político de lapidación porque no nos gusta que se apoye a unos regímenes democráticos o no. Si es una radio pública, que lo debe dirigir debería ser por concurso público. Eso sí, en eso podemos estar de acuerdo. Eso me indica, que podemos estar de la cosa acuerdo, no va a ser muy ¿vale? Hombre. La cuestión, ellos han prometido, han anunciado que será así en el futuro. Que ahora no lo sea, pues en eso estoy de acuerdo, que deberíamos optar a ese modelo. ¿De acuerdo? Y no es por concurso público ni la televisión española, ni en general. Porque digo que debería ser. Vale, ¿no? Digo, por ejemplo. Que quería apuntar de la radio, porque has hecho un ataque tan feroz sin todavía estar emitiendo, porque únicamente está emitiendo algunos horarios con chavales de prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos. Que bueno, que tiempo al tiempo, lo veremos. De momento hemos visto otras televisiones de muchos otros partidos políticos que precisamente han sido la avanzanilla, si no los tanques de la propaganda. Si la radio de Carmena, si Aló Carmena mañana es una radio plural, yo vendré aquí y lo diré, pues bueno, me he confundido. Resulta que es una radio plural. Ya estás prejuzgando. Con lo de Aló Carmena ya estás prejuzgando. Pero si no has empezado. Hay antecedentes. Bueno, te invitaremos porque en cualquier caso no era un tema de hoy. Quería escuchar también a Paloma y a Julio Llorens sobre la pregunta inicial. ¿Acabará o no acabará Manuela Carmena esta legislatura? ¿Cómo lo ves tú, Paloma, por ejemplo? Yo creo que acabará, pero con secuelas. Porque la crisis de la que hablábamos del PSOE no es ajena. Esta revolución interna de los partidos creo que está en casi todos los partidos. Y en concreto en Podemos y en concreto en Madrid, pues mi opinión es que realmente quien gobierna o quien está haciendo un pulso constantemente por gobernar es Rita Maestre, con lo cual sí que creo que podría llegar. Carmena, de verdad, que tendrá las ideas que tenga y me gustarán más o menos, pero es que la veo como una tierna mujer que ha ido a parar a... En medio de todo esto, podemos decir. Sí, con unos ideales que defiende, pero que quizás no es lo que se le pide a una alcaldesa, ni el tipo de reformas que hace, ni el tipo de iniciativas son los que necesitaría Madrid ahora misma. Fuera de eso, que hasta lo podría ver como inocentada si no fuera porque nos cuesta el dinero a todos, creo que Rita Maestre está preparando su ascensión, lo tiene clarísimo y no creo que pueda interrumpirse el mandato de aquí a 2 años y medio que faltan para las elecciones, pero desde luego que en 2 años y medio ella ella ya se considera reina y su nombramiento pues va a intentar hacerlo efectivo en ese momento seguro, si es que no puede dar un puente hacia un poquito más arriba, que también estaría muy bien y a todo esto Carmena tiene apoyos. De hecho, Rita era la candidata hasta que Carmena aceptó. Rita era la candidata de Podemos o de Ahora Madrid a la alcaldía, pero al final aceptó... Es una cosa que de hecho tenemos que tener en cuenta, es decir, no podemos extrapolar ya de por sí un movimiento como es Podemos, que en muchas ocasiones es el ejército de Pancho Villa, a una cosa como la formación de Ahora Madrid, que dentro de lo que cabe es todavía más ejército de Pancho Villa, en el que es previsible que vaya a terminar la legislatura, nada apunta que la puedan reventar, pero que la propia Carmena la vaya a volver a encabezar una lista, pues está por ver también, porque ella misma ha insinuado en más de una ocasión que aquí se termina y ella no sigue por delante. Entonces, a partir de ahí lo que tenemos que analizar es como formación, qué es lo que puede hacer una formación como esta si se le da estabilidad a un gobierno, si se le da estabilidad a una autonomía, si se le da estabilidad al resto de políticas. Este tipo de formaciones van a seguir teniendo la representatividad y el apoyo que tienen actualmente o lo van a ver bastante mermado en un futuro. Una pregunta que hicimos en nuestra firma, fuimos a las ciudades del cambio, ¿no? Donde el gobierno del cambio iba a llegar, y le hicimos esa pregunta, entre otras, a la gente en un universo aproximadamente de 500 personas, ¿no? ¿Dónde estaba el cambio? Decía, no ha cambiado nada. Y casi todas las valoraciones eran negativas. En algunos casos, subida del IBI, es decir, lo que nos ha hecho es subir el IBI. En otro caso de Madrid, el tema de la suciedad de las calles. Y en otro caso, el tema de las multas. Pero en ningún caso te decían, oye, este Ayuntamiento del Cambio, Zaragoza, Cádiz, Madrid, Valencia, Barcelona,
La Coruña, en ninguno te daban, por lo menos la gente, y no fuimos a barrios concretos, lo que nos íbamos encontrando, no te dan una valoración positiva de se ha notado para mejor, en ninguno. Entonces, eso te da un indicativo de que al final toda esa confluencia se empieza a resquebrajar, porque hablamos de la discrepancia en el PSOE. Hombre, en Podemos llevan discrepando desde que nacieron. Ahora se forman dos familias, errejonistas y pablistas. El que iba a ser candidato de Podemos en Galicia saca un tuit hablando de que Pablo Iglesias es un dictador, porque no sé qué. Teresa Rodríguez en Andalucía con su bando propio. Ha dado colado que se va a montar su partido mañana. Y en los sitios en los que, como Valencia, en lugar de tener una única formación, tienes tres patas para una mesa, claro, el problema no tienes mayor. Pero en Valencia, además, no sé si recordáis, este verano, el problema que hubo con aquella lugar de ancianos, en el que una persona se la encontraron en el suelo, y en lugar de ayudarla le hicieron una foto y la publicaron. Bien, Mónica Oltra, cuando hace la declaración de prensa que tiene que hacer para explicar aquella situación, lo que dice y lo que se pregunta públicamente es que se han abierto diligencias e investigaciones para averiguar por qué, en lugar de ayudar a la persona que estaba en el suelo, se dedicaron a hacer fotografías y luego moverlas. Vamos a ver, esto es como lo del tonto, el dedo y el sabio. Te están apuntando la luna y tú estás mirando el dedo. El problema no es ese, el problema es que tú tienes un problema que viene heredado, trabájalo bien y cuenta que tienes un problema a nivel de sanidad, cuenta que tienes unas listas completamente saturadas, cuenta que no tienes gente suficiente. No, pues ¿sabes cuál ha sido la solución? Restringir en esas ¿cómo se llaman? Residencias para ancianos por la vía pública, restringir la cantidad de gente que puede entrar, es decir, algo que ni siquiera el PP llegaba a hacer, tú lo haces. Es decir, a partir de ahora, el hecho de envejecer en la Comunidad Valenciana por la parte de lo público está más difícil para las personas que realmente lo necesitan gracias a los gobiernos del cambio. Por eso digo, y tú esa zona la conoces bien, que el camino más rápido para que el bipartidismo vuelva y se asiente son políticas ellos. Como esa, claro. Si tú llegas y tú incrementas por 3 el número de asesores cuando has criticado todo eso. Haces el ejemplo que acaba de poner Julio en Valencia o lo que está pasando en Madrid. Pues el bipartidismo no es que va a llegar con más fuerza dentro de 4 años, es que ya no se va a ir nunca, porque lo que estás haciendo es todo aquello que has criticado multiplicado por 2, todo aquello por lo que te has presentado y has luchado y que a mucha gente has seducido y has enganchado, tú ahora haces todo lo contrario, repitiendo esquemas perversos de ese bipartidismo. Por tanto, que sigan lo que están gobernando, y hablo sobre todo de Podemos y la confluencia, porque Ciudadanos todavía no está tocando gobierno en ayuntamientos importantes, algunos en la Comunidad de Madrid, pero poco, pero la mejor forma de que el bipartidismo vuelva con fuerza es esa. Entonces, bueno, Carmena terminará, pero ya veremos cómo termina. Como decía Paloma, con secuelas. Si le queda o no le queda fondo, ¿no? Bueno, pues será una historia que tendremos que ir contando. Para cerrar, por aquí, ¿algo más sobre este primer debate? ¿No? ¿Tenemos nada? ¿Por aquí tampoco? Yo no me resisto a decir una cosa. Sí, pues adelante. Pero no tiene que ver con este debate. Ayer 2 líderes del mismo partido, aunque antes eran 2 partidos, publicaron un tuit lamentable que si lo hubiera hecho otro líder político sobre otra persona, en este país se habrían abierto las carnes. Ayer se cumplió el 49º aniversario del asesinato, la muerte de Ernesto Che Guevara. Y hubo 2 líderes que sacaron su imagen e hicieron una frase, colgaron un tuit con una frase laudatoria y ensalzando la figura de un asesino confeso, que hay una entrevista publicada en el Daily Yorker y un discurso en la ONU en la que reconoce que matar para conseguir unos fines es lícito, en la que reconoce que hasta que no se consigan los objetivos finales, contra el capitalismo o con lo que sea, matar es lícito. Que estaba en contra de los homosexuales, que asesinó niños... Que mataba a homosexuales. Claro, no es que estuviera en contra. Que los mataba niños y que todo lo que estuviera por debajo de lo que él consideraba que era la revolución era aniquilado. Bien, este personaje, todo eso está documentado, fílmica y bibliográficamente. Ese personaje nefasto ayer fue ensalzado por 2 líderes políticos de este país. 2 líderes políticos que... Uno reconoce con orgullo que es comunista, pero el otro, cuando se le dice que la gente no tenga miedo, que no haremos esto, y sin embargo colocas... Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Correcto. Lo digo porque si hay otro político que hubiera hecho lo mismo, voy a poner al voleo del dictador Pinochet, lo que hubiera pasado en este país. Ríos de tinta, ¿te imaginas, Fran? Ya está. En ese caso, ¿no? Y sin embargo nadie habla nada de eso. Pero es que fíjate, de todos modos, lo grave es que...
que al final lo que decía yo al principio de la importancia de un pacto en educación es que o sea, yo recuerdo hace muchos años de pequeña, no sé, tenía como 13 o 14 años. ¿No eran tantos? No son muchos, la verdad es que no son muchos. Hace años que compañeros con los que salía pues llevaban la camiseta de Che Guevara o llevaban camisetas que representaban símbolos que en ese momento estaban de moda, pero ninguno sabíamos lo que significaba. Entonces, el problema de tanto radicalismo es que si tampoco hacemos fuerza en la educación y si de verdad permitimos que se utilice los medios de comunicación, bien portales públicos como el Portal de la Verdad o bien una televisión local para decir lo que creo que es nuestra verdad, creo que estamos pervirtiendo a nuestra ciudadanía con ideologías propias y partidistas y, por supuesto, pervirtiendo los medios de comunicación en toda regla. ¿Que se lleva haciendo mucho tiempo? Sí. ¿Que podemos condenarnos a todos? Desde luego. Ahora, vamos a intentar empezar a hacer las cosas bien y que la alcaldesa se centre en su jurisdicción y en sus competencias, por cierto, también, que ahora quiere hacer algo de derechos fundamentales contra la policía. No sé si eso está dentro de sus competencias. Seguirá quitando calles. Es que no, es que es lo que a la gente le preocupa cuando se levanta por la mañana. Yo lo leí, de verdad lo leí, todavía no lo he entendido muy bien. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto de los derechos? ¿Tú crees que es posible un pacto por la educación con líderes, no es que ensalzan de ahí que venga la cordura un tiempo? Vamos a decir que sean 2 años. No han sido posibles pactos por la educación cuando no existían estos partidos tampoco. Pero quiero decir que ahora tampoco. Hombre, a ver. Hubo. Ya no más. A partir de ahí las legislaciones se han ido cambiando completamente de forma radical. Toda la educación que ha habido es una educación socialista, porque todas las leyes educativas, salvo la última, la gran mayoría sí. Todas las aplicadas, porque la LOU no entró en vigor con Aznar, porque Zapatero llegó y no le dejó entrar en vigor. La única es la que ahora mismo está de la LOMCE, pero todas las demás desde que podía haber sido una reforma muy valiente y no lo fue. Exacto, pero todas las demás han sido, sobre todo cuando la gente dice, no, es que el problema de la educación, oye, todas las leyes han sido socialistas, con lo cual, si a alguien le quieren echar a ustedes la culpa, váyanse a los ministros de Educación del Partido Socialista, que son los que han creado, en parte, el problema de este país. A partir de aquí, que pueda haber un pacto, sería lo deseable, pero no tenemos cultura de eso. ¿Lo dejamos aquí? ¿Algo más que agregar? ¿No? No, yo solo quiero decir que creer que el Che Guevara se ha convertido en un símbolo de la izquierda es culpa de los sistemas de educación socialista. Yo creo que no es entenderlo. Sí, lo he derivado yo. No sé, no. O sea, yo no he dicho eso, ¿eh? O sea, yo no he dicho que lo habéis apuntado de alguna manera, ¿no? ¿Quién ha apuntado esa relación? Has hecho tú solo, Julio. Es decir, por supuesto que la he hecho yo. Pequeño, es evidente, pero que sigamos viene de más, promoviendo esto. Bueno, ensalzar al caudillo pasa viene de más hondo, viene de más hondo. No, pero esa relación la has hecho tú. Yo en ningún momento he dicho que por la educación del Partido Socialista se ensalce al Che. Es un tema igual de falta de educación o de formación histórica política, de quién era ese personaje. Y de que la historiografía, desde que entró la democracia en este país, ha seguido una senda inequívoca de condena de 40 años de dictadura filofascista y que después ha intentado, por parte de la intelectualidad europea, pero también por parte de cierta corriente marxista europea, justificar el buenismo de ese comunismo que ya sabemos lo que ha causado en el mundo. Pero en ningún momento he dicho que las leyes socialistas... No lo has dicho, es verdad. Yo lo he corregido al final. Bueno, pues hemos aprovechado para meter un pequeñito tema al final del debate, aprovechando la efeméride. Julio Lafuente, gracias por haber estado en este primer programa de la segunda temporada. Esperemos que sean mucho más, igual que el resto de los invitados. Julio Jonar, hasta otra ocasión. Fran Carrillo, gracias. Hasta otra noche. Y Paloma Díaz, hasta otra ocasión. ¿Pero cómo que hemos acabado ya? ¿Se te ha hecho corto? Se me ha hecho cortísimo. Yo creía que esto duraba más. En la anterior temporada era mucho más largo. ¿Era más largo? Totalmente. Bueno, pues habrá que añadirlo, habrá que apuntarlo. Esto es por la sección, por la sección nueva que habéis añadido. Nos ha quedado corto. Bueno, eso habrá que hablarlo en otros sitios, en otros lugares, y ya veremos el lunes que viene lo que hacemos. Despedimos el debate, pero continúa Madrid en línea. Quiero aprovechar este momento del programa para recordar que hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, y desde aquí nuestro cariño a todas las personas afectadas, así como a las familias, pero también a esos magníficos profesionales que realizan una labor encomiable en este campo. Pues lo dicho, ahora nos quitamos la corbata, viene el Rincón Cultural. Manuel Enríquez, está usted despedido. El libro que presentamos esta noche aquí en Madrid en línea. Dentro de 7 días, más y seguramente mejor, porque esta temporada haremos todo lo posible para que sea un nuevo éxito. Hasta el lunes que viene.
Soy Mariano Conde, tercera generación de guitarrero artesano de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amnistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana como hace 100 años. Os invitamos a venir a verlo. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro. Dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Y tiempo, como siempre, para la cultura dentro de Madrid en línea, una sección que no podemos olvidar ni dejar de lado. Me acompaña ya un autor, Manuel Enríquez, buenas noches. Hola, buenas noches, Adrián. ¿Qué tal? Venimos a presentar un libro que, bueno, está dando mucho que hablar, ¿verdad? Y ha tenido buenas críticas. He oído yo, por ahí, en el descanso. Pues has oído bien, es un libro que es un... Bueno, pues una analogía a las Mil y una noches, traído a la época moderna y totalmente de actualidad. El libro se titula Está usted despedido. Y bueno, pues lamentablemente es un tema que se está escuchando más de lo que quisiéramos. Es un libro de relatos, son relatos enmarcados, igual que lo son las Mil y una noches, y son relatos pues de muy diversa índole. Unos te hacen reír, otros sencillamente sonreír, otros pensar, y algunos sencillamente te entretienen. Me has hecho un resumen muy bueno, Manuel, pero vamos a ir, si te parece, pormenorizando un poquito la obra, ¿de acuerdo? Venga. Venga, vamos allá. Me has dicho que es parecido a Mil y una noches, pero sobre todo también un homenaje, ¿verdad?, a esa gran obra de la literatura. En las Mil y una noches yo creo que me aficioné a escribir cuentos con esta novela. ¿Ah, sí? Bueno, todo el mundo conoce el argumento. Bueno, pero si no lo conoce, vamos a presentar sobre todo un poquito el argumento, ¿no?, y a Sherezade también. Y a Sherezade. Venga. Sherezade es llamada a las habitaciones del rey. Sí. El rey está muy enfadado porque una mujer que tuvo antes pues le puso los cuernos, y el rey pues cada noche se dedica a llevar a una doncella a su habitación y a la mañana siguiente se la carga. Bueno, ya había malos tratos hace 1500 años. Sherezade utiliza una técnica que consiste en contarle un cuento al rey, cuento que al llegar la mañana, al amanecer, no ha terminado. Entonces el rey se queda intrigado con el final del cuento, invita a Sherezade a volver la noche siguiente, y así Sherezade se tira con el rey 1001 noches, al cabo de las cuales, bueno, pues la historia termina felizmente, ¿no? Bueno, felizmente para Sherezade, que no para todas las otras muchachas que habían pasado antes por la alcoba real. Aquí sucede
algo parecido, pero traído a la época moderna. Y aquí además, en Está usted despedido, vamos a tener a alguien que más o menos, si no me corriges, haga las veces de Sherezade, y es un tal señor López, ¿verdad? Es el señor López. Pero antes de adentrarnos, Manuel, en la obra, porque claro, cuando yo me he enfrentado a ella me ha sorprendido muchísimo, y a quién no, ¿verdad? El título, Está usted despedido, que lo habías dicho tú un poquito en el inicio de la entrevista, que lamentablemente es una frase que tenemos que escuchar a diario, ¿no?, en esta época, pero no versa exactamente sobre ello. Puede llevar un poquito a error, ¿verdad?, el título. Y entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es el germen del título, que suele ser casi lo último, ¿no?, que se pone, ¿no?, a la guinda de la obra? ¿Cómo... Bueno, el germen es una de las primeras frases que sale en el libro, cuando Don León, que es el jefe de Don López, que es, lleva el nombre Don León de nombre y de vocación, le llama al despacho. El señor López llega al despacho de Don León aterrorizado, y bueno, y cuando entra Don López, López le dice: Don López, está usted despedido, sin más, sin anestesia. Entonces el hombre empieza a decirle que bueno, que está la vida dura, empieza a contarle y le cuenta un cuento. Le empieza a contar un cuento que a la hora de fichar no ha terminado. Entonces, bueno, pues suena la hora de irse, y López le dice: bueno, pues mire usted, venga mañana y me termina el cuento, ya sé. Entonces López utiliza la misma táctica que Sherezade. El final, desde luego... Está claro que está inspirado en... Está inspirado, se tira durante 3 semanas contándole cuentos. Bueno, 1001 días no creo que hubiera aguantado Don León con el pobre López aguantando historias. Pero bueno, así se tira 3 semanas, cada uno de los días le cuenta un cuento, y al final, bueno, pues dejamos que el lector descubra cuál va a ser el final. Yo ahora te voy a preguntar cómo surgen, ¿no?, estas historias, estos cuentos dentro de la mente de Manuel, pero antes una inquietud. ¿El género relato o microrelato se puede asemejar o lo podemos emparentar a los cuentos, o son distintos en cierta manera? Algunos autores consideran que son distintos. Yo creo que básicamente es igual. En teoría, el relato no tiene un final, o tiene un final abierto, mientras que el cuento, pues podemos pensar en Caperucita Roja, o cuentos para niños, sí, o en los de las 1001 noches, que son más para adultos, pues tiene un final más concreto, más cerrado. Lo mío yo creo que entraría más dentro del tema de cuentos, aunque también hay algún relato. Bien, y volviendo a la pregunta anterior, ¿dónde te inspiras? ¿Cómo vienen a la mente estas historias? ¿Cómo empiezan a construirse? Porque dicen, y yo en cierta parte estoy de acuerdo, no sé si tú también, Manuel, que toda obra es inherente al autor al final, ¿no? Y nace de su experiencia y bueno, se va adornando o incluyendo cosas, pero que finalmente siempre lleva algo del autor. Entonces, en este sentido, ¿de dónde nacen tus cuentos? Mira, diariamente cuando vamos por la calle, si somos un pelín observadores, sí, del mundo que nos rodea, y bueno, lo de observadores yo lo entrecomillo porque al ser ciego observar me cuesta más trabajo que al resto. Pero hay muchas formas de observar también. Sí, pero sin duda. Exactamente, se observa con los ojos, pero también con el oído muchas veces, y muchas veces pues dándote cuenta, empatizando con la gente, te das cuenta de cosas que a los demás se les pueden pasar inadvertidos. Bueno, pues la vida diaria está llena de historias, de pequeños sucedidos que podemos transformar en cuentos con relativa facilidad. Entonces yo mis cuentos los traigo de la vida real, los transformo un poquito, los modifico, algunos les hago una especie de caricatura y los escribo. Entonces queda un relato que yo creo. Bueno, y lo que me comenta toda la gente es que son relatos entretenidos y muy originales. Hilando con eso, Manuel, y yo voy a dar un aviso a la audiencia, les animo a que se lo lean, pero me han dicho y me han chivado, y yo creo que en cierta parte tienen razón, y ahora tú nos lo explicas, que si tenemos que madrugar no lo cojamos por la noche. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Mucha gente me ha comentado que se pone a leerlo, y como son cuentos que son muy fáciles de leer, no es una lectura complicada, no es una lectura que cansa, pues se enganchan uno con el otro. Entonces no terminan de leer. Coges el libro y no lo sueltas hasta que terminas, casi, ¿no? Hasta que no lo has terminado. Yo lo recomiendo más para viajes en metro, para unas vacaciones, sí, para, bueno, ahora que está recién pasado el verano, pues para habérselo llevado a la playa, poder leerte un relato, dejarlo, irte a darte un bañito y luego volver y empezar con un cuento distinto. Y este formato de cuentos, de novela encuentada, te permite este comportamiento. Me gustaría hemos hablado bastante del libro, pero tampoco vamos a destripar mucho. La situación y el objetivo es que los lectores o la audiencia puedan leerlo. Pero sí me gustaría remontarme un poquito a tus inicios de escritor, que se remonta, si no tengo yo malentendido, a los años 90, ¿verdad? Empecé a escribir, bueno,
A ver, a mí la escritura siempre me gustó. Cuando tenía 15 o 16 años gané un premio de redacción a nivel nacional. Bueno, y no has parado de ganar, también, bueno, hay que decirlo. Desde esa edad, que podíamos estar hablando de los años 70, a principios de los 70, pues dejé la escritura ahí, dejé los libros, también colgué los libros. Sí. Yo no sé si los cogí alguna vez, porque la verdad es que fui muy mal estudiante. Y casi con 30 años pues empecé a estudiar una carrera y logré terminar veterinaria. Y fue en la carrera de veterinaria cuando me apunté. Estábamos, bueno, la delegación de alumnos, que yo era el abuelete de todos, montó una revista que se llamaba La Garceta de Veterinaria, en la cual yo escribía pues cosas de las que nos pasaban en la escuela, en la facultad, pues haciéndoles un poco de humor mordaz, y criticando de manera un poco, bueno, suave, ¿no? sin mala uva, pero con sentido del humor a las clases, a los profesores y también a los alumnos. Entonces, a partir de ahí, cuando pierdo la vista, entro a la 11, nada más entrar a la 11 empecé a tomar la escritura un poquito más en serio. Bueno, pues me sirvió mucho la verdad es que sirve de ayuda, ¿no?, el tener un buen hobby, que con los ordenadores y con el audio pues te puede permitir escribir exactamente. Y además, hablando de esto que tú dices, una frase muy motivadora que puede servir para mucha gente que se extrapole a su situación, sea cual sea, que dijiste: yo he perdido la vista, pero no voy a perder nada más. Eso fue lo que dije el día que fui al médico, al oftalmólogo. Me dijo lo que tenía, que tenía una enfermedad degenerativa. Iba con, bueno, entonces era mi novia, ahora es mi mujer, con Teresa. Y me dijo, dice, bueno, mira, te tengo que dar una mala noticia. Yo me la imaginaba, porque al ser veterinario, bueno, pues aunque a los perros no se les pone gafas, algo de oftalmología pues sí se estudia en la facultad. Y yo me imaginaba el diagnóstico y sabía perfectamente bien el pronóstico. Y entonces el médico, pues lógicamente, tratando de decírmelo con suavidad, que me iba a quedar ciego, y yo le dije, mira, no te preocupes, sé que pierdo la vista, pero te garantizo que no voy a perder nada más. Y creo que no lo he perdido. Bueno, pues... Y esa promesa sigue, ¿verdad?, en pie. Esa promesa sigue en pie, y además es que no me queda otro remedio. Y tanto que sigue, Manuel, y ya para terminar, que si no me equivoco tienes otro proyecto por ahí a punto de nacer, ¿no?, que es El vino y los 7 pecados capitales. El vino y los próximamente. Próximamente en las librerías, El vino y los 7 pecados capitales. Un libro de cuentos, 7 cuentos. He tenido el primer premio de relatos de los premios Tiflos de este año 2016, y el siguiente lo tengo ya escrito también, una novela, bueno, pues una novela más de actualidad quizá, que espero sacar también al año que viene, si Nacho, nuestro editor de Vive Libro, se atreve con ella, que yo creo que se va a atrever. Bueno, eso será el año que viene, pero antes está usted despedido. Editorial Vive Libro, que tenga un gran recorrido, que tenga éxito, que me consta que ya lo está teniendo, pero bueno, todavía más, y que vengan muchísimos. Muchas gracias, Adrián, y esperamos no defraudar a tu público con nuestra novela. Seguro que no. Manuel, gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión en Canal 33, en esta sección de Cultura. Hasta otra. Hasta otra, Adrián. Y a los espectadores igual, en esta sección de Cultura, que será habitual en Madrid en línea. Hoy hemos presentado Está usted despedido, de Manuel Enríquez.